Bueno, lo primero que me motivó a tomar un instrumento fue el ambiente en el cual yo me crié y básicamente de un hermano. Mi hermano llegó un día tocando guitarra y, y digamos la gran curiosidad mía era una guitarra que estaba guardada en mi casa, pero nunca teníamos acceso a ella, solamente yo como pequeñito la miraba desde abajo, estaba en un mueble, para mí era altísimo, no lo podía alcanzar, y hasta que una vez mi hermano sacó esa guitarra, mi hermano era mayor que yo, sacó esa guitarra y sin permiso de mis padres, y a mí me encantó cómo sonaba. Entonces ahí comenzó la curiosidad por los sonidos, y desde pequeñito los sonidos me transportaron, los sonidos de la guitarra. Yo no sabía de afinación, de nada, de notas, ninguna cosa, tenía alrededor de 6 años. Pero la conexión con la vibración de esas notas fue lo que me motivó después a empezar a aprender más adelante, ¿no es cierto? Y a empezar a poner un poquito más de empeño en conocer acerca de la música. El estar en este momento aquí para mí tiene una conexión muy especial, porque el lugar donde sucedió todo eso también era en medio de la naturaleza, era en el campo. Yo me crié en el campo, no fue en la ciudad, en un departamento, no, era un lugar donde tenía mucho espacio. Entonces esta conversación, esta entrevista a mí me conecta mucho con el inicio, con mi raíz de la música, porque estamos en medio de una hermosa naturaleza. La naturaleza de por sí para mí es muy hermosa. Es el universo, es estar conectado con el universo. Bueno, en relación a los estudios de la música propiamente tal, a los estudios formales, los comencé por ahí en la adolescencia. Toda mi niñez fue una formación empírica, con amigos. Estamos hablando de los años 70, ¿ya? En Chile, en mi país, era un poco duro el acceso a los estudios, los costos y todas esas cosas. Entonces recién, por ahí en los años, fines de los 70, 80, tuve la suerte de empezar a estudiar música en una escuela de música y después en un conservatorio de música en Viña del Mar. Ahí estuve alrededor de 5 años estudiando la teoría, toda la teoría musical. También, aparte de la guitarra, tuve la suerte de estudiar un poco de piano y otros instrumentos que aprendí en la música fueron, digamos, con el contacto directo. Ya que de muy joven comencé a tocar en bandas, entonces ahí aprendí un poco de drums, de percusión, de batería, y también aprendí un instrumento que me encanta, que es el bass, el bajo eléctrico, que en la mayoría de las bandas donde yo participo acá, toco ese instrumento, ¿ya? Curiosamente. Esa es otra área, digamos, en el tema de los instrumentos en la cual yo ejecuto. Entonces, los estudios formales comenzaron ahí, en esa época, de la adolescencia y parte de mi juventud. Ahí estuve estudiando la música propiamente tal, como la parte formal, las notas, la lectura, los ritmos, todas esas cosas. La época de la dictadura en mi país, cuando sucedió toda esa penosa parte de la historia, yo tenía alrededor de 12 años. Y con 12 años, bueno, vi muchas cosas, pero con una conciencia de 12 años. Pero, como había dicho, me expresé anteriormente que la música yo la empecé a estudiar en la adolescencia, claro. Para mí la música fue lo que me ayudó a abrir un poco mis ojos
en relación a la realidad que estaba viviendo o a la que los medios me convencían, ¿ya? O convencían a todo el mundo, porque los medios estaban atrapados por el poder en ese momento, como hoy en día. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Entonces, a través de la música pude tener mi primer despertar en relación a la realidad contingente, porque en esa época, como entré en el conservatorio, empecé a conocer compañeros y a conocer otras realidades. Por ejemplo, si en Chile en ese momento se hablaba de gente que desaparecía o que estaban matando, por lo general a esa gente se le llamaba conspiranoico, como lo que sucede hoy. Y resulta que cuando empecé a conocer en el conservatorio, tenía yo compañeros que estaban siendo perseguidos y tuve compañeros que desaparecieron y sencillamente no los vi más hasta el día de hoy. Entonces ahí ocurrió eso, vino una metamorfosis interior y pude tener, como dije recién, mi primer despertar en relación a la realidad contingente. Pude ver un poquito más allá, cerrar los oídos a lo que sonaba fuerte en los medios, en la prensa, en todo, que me di cuenta que todo eso estaba controlado por un poder. Todo eso fue un desarrollo muy, muy personal, una experiencia que yo viví. No fue porque me contaron o porque me dijeron, no, fue algo que yo me di cuenta de eso. Y así que ese momento de la historia de mi país lo agradezco también porque me ayudó mucho en eso, a través de la música, en vez de afectarme o dejar de ser música, me ayudó a mirar las cosas un poco más allá. Se juntó todo y gracias a eso también me di cuenta que podía crear, que podía hacer muchas cosas más. Me di cuenta de una parte de mí que iba más allá de lo que yo creía que era. Y en el fondo aún he seguido desarrollando esa idea. Nosotros somos mucho más de lo que pensamos, porque lo primero que pensamos es lo que nos dicen y nosotros creemos que somos eso que nos dicen. Entonces hay un punto en que uno pasa abre esa puerta y pasa a otra habitación, ¿ya? Y uno es mucho más que eso. En eso me ayudó toda esa etapa, fue la primera parte a lo mejor en mi desarrollo personal. Así que agradezco toda esa parte que a lo mejor uno quisiera olvidarse. La llevo y la venero también porque ha sido parte de mi crecer, de mi andar. Wow. Yo vine a este país hace exactamente 18 años. No recuerdo exactamente la edad, voy a ser muy honesto, pero era por ahí en los 40 y algo. Vine a este país para solucionar lo que muchos venimos a solucionar acá, la parte práctica, la parte económica. Y esa fue la primera motivación. Yo di un paso, yo creo que ha sido uno de los pasos, a lo mejor en los últimos 20 años, uno de los pasos como más, no me gustaría llamarlo importante, pero sí muy fuerte en mi vida, que fue haber dejado todo un mundo, una estructura a la cual yo tenía armada, y cambiarlo rotundamente en 180 grados, de un lado para el otro. Y es algo que yo no me explico cómo lo pude hacer, pero de a poco voy encontrando respuestas. Y a esta altura la conclusión es que fue altamente necesario para mi vida, y no solamente por el lado a lo mejor económico y esas cosas, sino por la parte interior, porque tuve que cambiar todo.
yo nunca tuve la expectativa de venirme a este país o de irme a otro país, ya que en Chile yo hacía cosas que me gustaban. Aparte de la música, también tuve la suerte de dirigir un periódico, de hacer un periódico, que es otra forma también de crear y de comunicarse con la gente. Era una actividad muy, muy hermosa, una de las actividades tan hermosas como la música. Y por eso, o sea, vine para acá y para mí hubo un quiebre en mi vida. Cambiarse es como cambiarse a otro universo, otro planeta. Porque nunca tuve el sueño o la expectativa de decir, oh, algún día me voy a ir a los Estados Unidos. No, nunca, jamás. Pero acá también han sucedido muchas cosas mágicas. Por eso todas esas cosas que a veces uno en el momento no entiende, posteriormente termina agradeciendo. Entonces ya la parte, a lo mejor la parte dura y todo eso que sucede, que uno al adaptarse a todo, a una nueva cultura, a un nuevo idioma, todo eso es una parte del proceso, es un peldaño de la escalera esta que nosotros vamos subiendo. Entonces, acá también ha sido un proceso, porque de hacer diferentes tipos de trabajo, finalmente no me quedó otra alternativa que volver a mis orígenes, a lo que yo era, y encontrar la forma de creer en el regalo que el universo, que la vida me ha dado, que es la música. Y gracias a eso, a que me di un tiempo para creer, es que estoy en esto desde hace ya varios años. No solamente tengo la suerte de la magia de poder hacer música, estar en diferentes lugares tocando con bandas y cosas así, también el regalo más grande que tengo es el de poder enseñar, de poder ayudar a otros a desarrollar este proceso. Porque la música no es solamente sonidos, hacer música es mucho más que notas. Es algo que nace adentro, es una expresión del interior de uno. Y que llega a un punto en que lo hace a través de las notas y sucede la magia. Entonces, suceden muchas cosas con la música. Así que esa es la parte, digamos, que podría conectar. Ok. Bueno, yo empecé a enseñar, tenía la experiencia enseñando cuando vivía en Chile. En Chile tuve la suerte también de hacer clases en escuelas, en colegios, con niños. Y prácticamente todo lo que hago acá lo hice anteriormente, obviamente en otro universo, de otra manera. Acá, cuando tomé la decisión de empezar a enseñar, fue justamente en una crisis. Cuando de pronto en el trabajo formal que yo tenía antes de dedicarme a la música, va a llegar mi familia, esposa, hijos, ¿ya? Y entonces necesitaba otro trabajo. En principio comenzó esto así como un part-time. Entonces tenía mi trabajo y más el trabajo de la música. En ese momento no tenía un estado de conciencia el cual me permitiera creer en ese real potencial que siempre ha estado conmigo, como para dedicarme de lleno a esto. Y hasta que en algún momento, una crisis, me dejó fuera del otro trabajo que tenía, el trabajo formal, el trabajo regular, que era la electricidad. Y fue ahí cuando tomé la decisión de dedicarme de lleno a hacer clases, por ejemplo. Y ha sido lo más hermoso que me ha ocurrido, porque de una u otra manera tuve que aprender a creer en mí, aprender a creer en ese regalo que estaba conmigo, que siempre me acompañaba. Y el descubrimiento de un universo nuevo ha sido fantástico, ha sido tremendamente mágico, porque
Y no solamente me di cuenta que yo iba a enseñar algo o a dar algo de lo mío. También he recibido mucho, quizás he recibido más de lo que yo he dado. Y eso lo agradezco infinitamente, porque en esta área de enseñar es al revés. Uno aprende mucho. ¿A quién le llamamos alumno? No, cada uno es una escuela que a uno le está enseñando algo. Por eso estoy muy agradecido de esto, de haberme dado la posibilidad yo mismo de enseñar y de tener la posibilidad de que alguien dice, oye, me gustaría aprender. Ese es el regalo para mí más grande, el conocer niños, adultos, todas las edades, cuando me dicen quiero aprender algo. Porque en el fondo yo estoy dando las gracias porque sé que yo voy a aprender quizás muchas cosas de ellos. El comenzar a hacer música en vivo y con bandas, grupos, ha sido también algo pero tremendamente mágico, algo increíble. Para mí es una de las demostraciones del poder de manifestación que todos los seres humanos tenemos. Porque la experiencia que tengo en relación a eso comenzó en un lugar muy conocido acá, en Stephen House, en Amaguense. En esos años en que yo llevaba más de un año desconectado de la música cuando recién llegué acá, por ahí tuve una depresión y esas cosas, que les agradezco mucho. Y tengo un amigo acá, que es uno de mis mejores amigos, ¿no? Hicimos muchas cosas juntos en Chile, su nombre es Víctor, quien me recibió acá, a quien le envío un tremendo abrazo. Y un día Víctor me ve, así yo no me sentía muy bien, me dice, Willy, vamos a ir a un lugar, no sé qué te va a gustar. Y wow, yo no sabía de qué se trataba, si yo llevaba un año encerrado todos los días del lugar de mi vida, que era su casa, hacia el trabajo, y no sabía más que eso. Entonces llegamos a este lugar, al Stephen House, y para mí fue como entrar a una película, no sé, a un escenario de algo. Había una banda tocando y fue un sentir, me impactó tanto, porque me reconectó con algo mío, con mi esencia. Y cuando vi eso sentí algo en mí, físicamente, en el pecho, en el estómago, y fue tanta la impresión que tuve de eso, y algo me dije a mí mismo, y un día voy a estar ahí. En ese momento no tenía cómo, porque esto de las clases, esto de conocer músicos, estaba como a 2 años de eso todavía. Pero en ese momento yo me vi tocando en ese lugar, haciendo música. Y bueno, por eso en un principio, cuando empecé a responderte esta pregunta, hablé del poder de la manifestación. Y bueno, de eso se trata. Eso era. En ese momento pude manifestar eso, y eso es lo que estaba haciendo en este momento. Es increíble, es algo muy increíble el tocar bueno, no solamente tocaba en ese lugar, tocaba con bandas en muchos lugares, me ha tocado dirigir, me ha tocado hacer soporte musical en diferentes lugares para muchas bandas, y ese ha sido mi trabajo últimamente, en los últimos años. El dirigir no es un título personal, es algo que viene de afuera y que se enfoca en uno. Yo he tenido esa suerte, y también para mí ha sido esto muy de sorpresa, porque he tenido la suerte, por ejemplo, de dirigir coros en Chile,
¿ya? Pero acá me ha tocado mucho más esa función de ser director de músicos, de bandas. Eh, pero insisto que no es porque yo llegué a un lugar y decir, oye, mira, yo soy director. No. Es algo que se da automáticamente. ¿Por qué? Porque entiendo el proceso en alguna medida de que todos necesitamos un soporte. Yo en algún momento siempre también he necesitado un soporte y necesito un soporte siempre. Entonces, la función mía propiamente tal es más bien de acompañar y tratar de, con lo que yo he ido recolectando en mi vida, de poder iluminar al que está iluminando, poder ayudarle a dar ese soporte. Entonces, esa es la función mía, acompañar. Por eso a veces me preguntan, ¿no? ¿Y tú por qué no cantas o por qué no haces algo tú? Nunca ha sido esa mi función propiamente tal, sino al que canta, descubrir quién canta, descubrir quién toca algo y ayudarle, mira, y poner el foco que yo tengo y el espejo para que se pueda ver el otro y, wow, sí, y que finalmente terminemos todos disfrutando de algo. En el fondo esa es mi labor, porque no es trabajo, es una labor. Bueno, para cerrar esto, quizás dejar algo en el aire, y es en relación a, lo único que puedo dejar es en relación a lo que yo digo, a lo que la vida me ha ido regalando, y es el hecho de que no importa dónde estemos o lo que creamos que somos, creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho ha sido la autoobservación. No dejar de observar o de preguntarse y de cuestionar. Cuestionar no solamente lo que está afuera, también cuestionarse uno. Pero es muy importante el cuestionar todo lo que está alrededor de uno. Porque uno es mucho más allá de lo que uno imagina, porque es lo primero que uno imagina, lo que uno escucha de uno. Y las respuestas no están afuera, están en uno propiamente. Estoy muy agradecido del tiempo de mi amigo, el amigo que está detrás de las cámaras, Walter, que para mí también ha sido una gran escuela. He aprendido mucho de él y también para mí el ejemplo de muchas cosas también, coincidimos en muchas de parte de la vida. Con eso quisiera cerrar, dar el agradecimiento a su tiempo y también motivarlo a que siga haciendo lo que hace, que él ha descubierto que todo también estaba en su corazón. Así que gracias, Walter, por tu tiempo y bueno, y para lo que sea.